Bien, buenos días de nuevo a todos. Comienza el Pleno. Un saludo también, lógicamente, no solo a los que están presentes, más allá de los componentes de la corporación, representantes de los medios de comunicación y quienes nos sigan este Pleno por streaming. Y empezamos. En primer lugar, tenemos que pronunciarnos sobre el carácter urgente de la sesión. Entiendo que estamos de acuerdo, pero a efectos procesales y de acta es bueno siempre votar. Comienza la votación sobre que consideramos que la sesión debe tener carácter urgente por razones de calendario. Comienza la votación. Unanimidad. Bien, pasamos al punto segundo. Conocimiento de la resolución de Alcaldía Presidencia sobre designación de los miembros de la Junta de Gobierno local y los tenientes alcaldes. Yo creo que es un tema que es conocido por todos, no es necesario leerlo, entiendo que tiene la documentación, por tanto lo doy por conocido. Es un tema, evidentemente no es un tema de votación. Punto tercero, sí. Punto tercero, el conocimiento de la resolución de la Alcaldía Presidencia sobre determinación de las áreas de gobierno y áreas específicas municipales, así como delegaciones de las mismas en concejales y miembros de la Junta de Gobierno local. Este es un tema también más largo que el anterior punto, pero cuya documentación ha sido también conocida desde el momento que se aprobó en Junta de Gobierno local, o se vio en la Junta de Gobierno local, y entiendo que es también conocida, que no es necesario leerlo. Pasamos al punto siguiente, punto cuarto, conocimiento de la resolución de Alcaldía Presidencia sobre adecuación de la denominación de direcciones generales. Este es un tema que también ha sido conocida, pero sobre el cual en la Junta de Portavoces ya algún grupo anunció que quería intervenir en el Pleno, ¿no? De modo que sobre este punto cuarto, antes de seguir avanzando para llegar a los temas que sí son ya de votación a partir del 7, si hay alguna petición de palabra, encantado de concederla. ¿Hay algún grupo que quiera intervenir, o todos, o el Grupo Socialista en principio, todos? Empezamos por el orden de menos a más. Si quiere intervenir el Grupo de Izquierda Unida sobre este tema, o quiere decir algo sobre este tema. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas las presentes, compañeros de corporación, medios de comunicación y al público que también nos acompaña. Bien, solicitada la intervención por el Grupo Socialista sobre este punto, aunque sea de conocimiento en este Pleno, nosotros también quisiéramos manifestar que el acuerdo que se nos plantea la información al Pleno sobre aprobación del número y régimen del personal eventual, desde nuestro punto de vista no se ha producido toda la reducción que ni se prometía ni hubiera sido necesaria. Seguimos llamando la atención desde este grupo. Señor Soria, pero estoy en el punto cuarto, sí, que es sobre denominación de direcciones número generales. Y régimen del personal eventual. No, ese es el quinto, ese es el 5. Ah, perdón. El 5. Pero yo no, si quieren que hagamos debate conjunto de los dos, no, por sí. Separado. Entonces el punto cuarto primero es el que estamos. Vale. Que es sobre ese Bien, tema. No sobre este punto, relacionado también con el anterior, también queríamos manifestarnos. Conocimos por el acuerdo de la Junta de Gobierno local, que hoy se trae aquí a información, que de las direcciones generales, determinadas direcciones generales, se había procedido al cambio de denominación, es decir, no había existido un nombramiento. Creemos que de esta forma lo que se trata es de eludir el precepto establecido en el artículo 130 de la Ley de Base de Régimen Local, fundamentalmente en el 130.2, en el que se establece que los órganos directivos, es decir, tanto los coordinadores como los directores generales, en el punto tercero, deben de nombrarse a personas que pertenezcan al cuerpo o escalas clasificados en el subgrupo A1 de la escala funcionarial. Se está eludiendo el cumplimiento de este precepto de la Ley de Bases de Régimen Local. Para nosotros, lo que se está produciendo
es un fraude de ley, porque la finalidad establecida en este artículo, que es muy clara, y es que estos puestos, tanto de los directores generales como de los coordinadores, sean ocupados por personas pertenecientes a la escala funcionarial y, en concreto, de la categoría A1. Eludiendo el nombramiento y simplemente manteniendo la continuidad, en algunos casos con el cambio de denominación, se está evitando dar cumplimiento a este precepto. Es algo que públicamente hemos manifestado y creemos que debiera de rectificarse en este punto por parte de la Junta de Gobierno local. Es cierto que aquí en este punto no lo vamos a votar, lo que se trae es a conocimiento del Pleno, pero desde el Grupo Municipal de Málaga para la Gente pedimos expresamente al equipo de Gobierno municipal y a usted, señor alcalde, que rectifique en este sentido, porque se está incumpliendo, como ya digo, mediante un fraude de ley. Muchas gracias, señor Zorrilla. Por el Grupo Ciudadanos, si quiere intervenir sobre este tema. El Grupo de Málaga Ahora. Señora Torrado. Muy buenas, presidente. Vamos a ver, desde Málaga Ahora entendemos que la forma que se ha llevado a cabo esa prórroga de los directores generales, 4 de ellos, en los cuales además en la modificación se ha incluido algunas competencias que no tenían anteriormente, pues que entendemos también, como se ha expresado anteriormente, que podría vulnerar la ley de base de régimen local, porque no solo no cumple el requisito de ser funcionario de la categoría 1, sino es que además no ha habido un cese, del anterior directora general, por ejemplo, de Igualdad de Oportunidades, para que sea asumida por esta nueva directora. De alguna manera, el cambio de competencias que se le asigna puede estar rayando, pues eso, un vicio sobre la interpretación de la ley que creemos que pervierte el espíritu de la propia ley de cómo se quiere llevar a cabo. Entonces, ya no solamente que no son personas de la categoría funcionarial que la ley expresa, sino que es que además se le ha dotado de nuevas competencias en las áreas determinadas, con lo cual la modificación existe, a pesar de que se hayan prorrogado en sus puestos de directora general y pudiera parecer que por ser prorrogados y no cesados y vuelvos a nombrar, cumpliera la ley. Entendemos que es un punto muy delicado, que además no puede entenderse y, como se ha visto a través de los medios de comunicación, ha creado bastante enfado a la ciudadanía, porque pareciera que no hubiera funcionarios suficientes ni confianza en los funcionarios que pudieran realizar estas labores, con lo cual, pues que habría que hacer alguna precisión sobre este tema y ver si específicamente cumple los requisitos de la ley, el espíritu de la ley también, así como que la agregación de otras nuevas competencias que antes no tenían estos directores generales pudiera también vulnerar algún principio legal. Nada más. Señora Gámez. Buenos días a toda la corporación y a los asistentes. El nuevo tiempo político, con el primer pleno después de la constitución de esta corporación, comienza con la vieja política, con un renombramiento de directores generales, que realmente es un nuevo nombramiento, que elude, que va en contra del espíritu y de la letra de la ley, que, como se ha mencionado antes, la Ley de Base de Régimen Local en 2013 se cambia para decir que debieran ser, tanto directores generales como coordinadores, funcionarios de carrera. El primer acto administrativo casi o nombramiento que se hace por esta corporación se hace en fraude de ley, en los casos de renombramiento, y bordeando, esquinando, obviando el espíritu de la ley, manteniendo más de la mitad de los nuevos y antiguos directores generales sin la condición de funcionarios. Me parece realmente triste que no hayan entendido el mensaje de las urnas, que los ciudadanos querían una nueva política. La nueva política no es nombrar y mantener directores generales que no cumplen con lo que una reforma de la ley, bajo mandato del Partido Popular, en el Gobierno de la Nación, la vulneran sus alcaldes en el ámbito municipal. Por lo tanto, inauguramos curso político ahora en plena temporada veraniega, obviando, vulnerando, esquinando la norma, no reduciendo ningún cargo en este apartado,
no cambiando hasta ahora retribuciones algunas por encima de los 85.000 euros como tenemos en coordinadores y directores, y supuestamente cesando o cambiando direcciones generales o coordinadores de seguridad para renombrarlos de seguridad en entidades museísticas. Esta es la nueva política del Partido Popular, que es más vieja que la antigua y que, por lo tanto, el Partido Socialista se opone, rechaza frontalmente estos renombramientos y esta continuidad de directores generales que no reúnen las condiciones de funcionarios. Nada más. Silencio, por señor Cortés, por el Grupo Popular. Buenos días a todos. Vamos a ver. Fraude de ley. Vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo muy llamativo. Recuerden ustedes que se cambió la posibilidad de grabación por vivienda habitual. Entonces podríamos decir que todos aquellos que se graban la vivienda porque la compraron antes de la ley, que no se apega a un carácter retroactivo, están en fraude de ley. Un ejemplo práctico. Todos los que nos grabamos vivienda estamos cometiendo fraude de ley, porque como la ley se cambió, he puesto un ejemplo muy práctico y muy gráfico sobre lo que ustedes están diciendo. Los directores generales no se prorrogan. Si se nombran y no se cesan, continúan en sus funciones. No se prorrogan. Segundo error. La ley no es con carácter retroactivo. Tercer error en este caso. Y lo más importante, sí se han suprimido elecciones generales. Lo ha dicho la señora Torralbo. Ya no hay una Dirección General de Igualdad. No la hay. Luego ese dinero se ahorra. Los que se han renombrado, ahí sí se han nombrado de nuevo. El director general de personal asume la función de coordinador de seguridad, por lo tanto, desaparece esa figura del coordinador de seguridad, se une en responsabilidades y este señor es funcionario de carrera A1 nivel 30, cumple perfectamente la ley, y se crea una Dirección General de Seguridad Privada que es preceptiva por ley, porque tenemos una serie de museos con un patrimonio que ustedes es evidentemente significativo en cuantía, y es necesario que exista la figura del Director General de Seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no se hubiera reducido nada, habría que haber nombrado por ley también la figura del Director General de Seguridad Privada. Por tanto, se ha amortizado dos puestos, igualdad y seguridad. Igualdad se suprime y el de seguridad se une a las funciones del director general, y no hay ningún fraude de ley, puesto que la ley no se aplica con carácter retroactivo. Y ese ejemplo muy gráfico de las hipotecas que nos tocan a todos es un ejemplo que creo bastante fácil de entender. Por tanto, las críticas no al lugar, y lo que sí anuncio de aquí, puesto que así se ha acordado con Ciudadanos, es modificar el reglamento de pleno, que la ley también lo permite, para excepcionar aquellas direcciones generales que sean necesarias. Se hará para que ustedes estén más tranquilos y ya no puedan venir diciendo que estamos en fraude de ley, aunque, como ya les he explicado, no existe tal concepto en este caso. Gracias. Segundo turno, señor Zorrilla, ¿quiere intervenir? Gracias, presidente. Señor Cortés, usted se ha esforzado en poner un ejemplo peregrino que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. El tema de las hipotecas, que se establecen unas desgravaciones, existe en la ley que lo modifica una intención de que sigan desgravando las hipotecas antiguas. No tiene nada que ver. Hay una cuestión muy clara que usted elude. La ley 27/2013, la de racionalización y sostenibilidad de la administración local, por cierto, la aprobaron ustedes en solitario, el Gobierno del Partido Popular, establece y tiene la intención de que estos puestos de coordinadores y directores generales sean ocupados por funcionarios de carrera, de cualquiera de las administraciones públicas y de la categoría A1. Y eso es lo que se está eludiendo en este caso, mediante la argucia de no nombrarlos de nuevo como sería lo normal y lo usual. Y esto es una cuestión muy clara que, por más que usted se intente sacar ejemplos peregrinos como el que ha sacado, no puede eludir. Gracias. Señor Torralbo. Sí, señor Torralbo. Bueno, en el derecho de los derechos adquiridos, pero creo que los cargos de directores generales no pueden ser... Quería intervenir en este segundo turno el grupo. Buenos días a todos. La verdad es que nos llama bastante la atención cómo los viejos partidos se rasgan las vestiduras, vienen a dar lecciones morales a las nuevas formaciones que estamos en este caso en la casona del Parque, y ha tenido que venir Ciudadanos para ir marcando las reglas. Les recuerdo
que nosotros hemos firmado un pacto para la investidura del alcalde, donde hemos propuesto un 50% de reducción de cargos de confianza, cosa que no veo en ninguna del resto de las formaciones políticas. Por otro lado, también ayer sacamos una propuesta, porque nosotros criticamos, pero hacemos una crítica constructiva, y no es que todo esté mal, sino esto está mal y esto es lo que proponemos. Y eso es lo que pedimos al resto de las formaciones políticas, que dejemos de criticar desde el sillón y que cada vez que critiquemos pongamos encima de la mesa una propuesta buena para este caso, para los malagueños. Gracias. Gracias, señor Casal. Señora Torrebó, tu turno. Sí, le decía, señor Cortés, que los derechos adquiridos existen en el derecho, existen para no perderlos, por eso el derecho que ha reconocido sobre la deducción hipotecaria lo tenemos aquellos que adquirimos una vivienda antes de la modificación de la ley, pero no existe ese derecho adquirido dentro de lo que podría ser un director general nombrado para un cargo sin tener la cualificación que la ley exige. Es más, usted mismo ha reconocido que se ha cesado una directora general y que una directora general de igualdad de oportunidades y que se ha agregado ese área a otra área para una persona que ha continuado el cargo, con lo cual ha habido un nombramiento encubierto de la directora general de igualdad, porque realmente se ha sumado esa competencia a una persona que antes no la tenía y eso es un nombramiento encubierto. Y para darle ejemplo, pues también a la señora Ciudadano podríamos decir que también una bajada de sueldo nos ayudaría mucho a todos, como ha hecho Málaga ahora y lo va a proponer también en este pleno. Gracias. El Grupo Socialista, señora Gámez. Sí, esta corporación, la pasada corporación, comenzó con 13 direcciones generales y esta nueva corporación tiene 13 direcciones generales. A partir de ahí, cambios de denominación que encubren un nombramiento nuevo, porque tiene un nombre nuevo, encubre un nombramiento nuevo, eludiendo que ese nombramiento nuevo lo ocupe personal funcionario. Hay fraude de ley. Pero con independencia de lo que, y sin querer dar lecciones de derecho que amparan lo que le estoy diciendo, lo que está claro es que la ley y su espíritu querían que los puestos de direcciones generales y coordinadores lo ocupen personal funcionario, consiguen un ahorro y aprovechan el talento que tiene la propia Administración. Esto ustedes han querido desconocerlo y aludiendo a que pueden mantener en el cargo a las personas que ya estaban nombradas desde antiguo, ustedes se amparan en eso para justificar que todo siga siendo igual. Este es el problema. El problema es más grave si a esto le queremos llamar nueva política, porque eso es más grave aún, es revestir algo que no es bajo en la vestimenta de la modernidad y de un cambio de tiempo que no se traduce en realidad. Mismas retribuciones por encima del alcalde, que el Partido Socialista no apoya, mismo número de direcciones generales y direcciones generales que no la ocupan funcionarios, cosa que el Partido Socialista no ampara. Por lo tanto, vamos a requerir que estos nombramientos lo ocupen funcionarios, vamos a requerir que haya una reducción no solo de eventuales, sino de toda la plantilla de cargos de confianza y libre designación, que son 70, que no son 34. Y vamos a pedir, por lo tanto, que estos tiempos, conforme nos han pedido los ciudadanos, hagan transformaciones relevantes en esta corporación y no mera cosmética. Señor Cortés, en tu turno. Señora Cámara, hablaremos de la retribución y de los cargos eventuales de su gobierno, pero ahora vamos a centrar en los directores generales. Creo que hay un error de base. Un director general no es un director técnico. No se puede hacer transmisión de funciones porque no son las mismas funciones. Tienen delegado una serie de funciones, como las funciones resolutivas, expedientes sancionadores, etcétera, 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 subvenciones, que no tienen esa capacidad los directores técnicos. Luego, no me diga usted que estamos reconvirtiendo la Dirección General de Igualdad en una dirección técnica. Según su criterio, entonces, ¿para qué sirven los directores generales? Luego, si digo que se reduce una dirección general, es que se ha reducido una dirección general. Así de simple y claro. ¿Y se ha producido más un ahorro? Porque se ha integrado en la misma persona dos direcciones generales, la de personal y la seguridad. Otro hecho incontestable. Evidentemente, la ley tiene ese espíritu, pero la propia ley excepciona, permite excepcionar que los directores generales en casos concretos no sean funcionarios. Y esa excepcionalidad es la que se va a aplicar aquí, a petición de Ciudadanos, en el reglamento orgánico de pleno.
para que ustedes no me puedan decir que es un fraude de ley. La ley lo permite y, por tanto, se hará esa modificación del reglamento orgánico. Mientras tanto, continuamos, porque no hay que prorrogar nada, los directores generales no cesan en sus funciones y, por tanto, no hay ningún fraude de ley. Cumplimos lo pactado con Ciudadanos y, en este caso, se modificará el reglamento de pleno para excepcionar a aquellas personas que tengan que ser excepcionadas. Y ahora, como les digo, hablaremos del número de consejerías que se han creado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, terminado el debate de este punto, guarda del día, antes de pasar al siguiente, al quinto, puede ser conveniente que el secretario general intervenga para, he pedido que lo haga, sobre la ortodoxia legal, si me permite, la legalidad del planteamiento que se ha hecho en la Junta de Gobierno local. Tiene la palabra el secretario general. Buenos días. Muchas gracias por su petición. Bueno, desde el punto de vista legal, exclusivamente, que es el que nos compete a nosotros, independiente de otros razonamientos que se han establecido aquí, que yo no tengo por qué entrar, hay que distinguir, hay distintos personales dentro de este mundo en el que nos movemos y, por ejemplo, el personal eventual, pues es un personal que cesa obligatoriamente con la corporación. Los gerentes de sociedades mercantiles no tienen por qué cesar, pueden cesar porque son de libre designación, igual que los directivos se pueden cesar pues cada vez que se reúna la Junta de Gobierno, que es quien tiene competencia para poder cesarlo. Pero si la Junta de Gobierno no lo cesa, es perfectamente legal el nombramiento de estas personas. Otra cosa será el cuestionamiento político, que, como digo, no tengo yo por qué pronunciarme sobre el tema. Después, efectivamente, la ley ha cambiado, ahora me referiré a eso. La ley cambia con la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad, que incorpora este cambio, la exigencia de la ONU, el carácter de funcionario y que se tenga que sesionar mediante una modificación del reglamento orgánico. Pero las leyes no son retroactivas, salvo que dispusieren lo contrario. Esta modificación no se dice en ningún momento que tenga carácter retroactivo. Si lo hubiera dicho, hubiera sido perfectamente, o sea, sería exactamente, tendrían que haberse adaptado todas las personas que no tuvieran esta disposición o que no estuvieran excepcionadas por el Pleno. Por tanto, si la ley no ha dicho que no tiene carácter retroactivo, y bueno, esa es mi opinión, es una opinión mayoritaria en la doctrina y además la FEN también se ha pronunciado en ese mismo planteamiento de que esta modificación no tiene carácter retroactivo. Después, cabe cuestionar si las adaptaciones que se han producido aquí realmente comprenden algo nuevo. Por ejemplo, empezamos. La Dirección General de Personal, Organización y Calidad, que ha sumado lo de seguridad, aquí se ha producido un cese, indudablemente. En el expediente de ese nombramiento nuevo tiene que quedar acreditado, que lo vamos a exigir nosotros en la toma de posesión, que tiene que certificar a alguien que es funcionario y que es funcionario de la ONU, no solo. En este caso, he preguntado a personal y las personas que, vamos, el señor Fernando, tiene acreditado, en el anterior nombramiento, tiene acreditado su cualificación de funcionario. La Dirección General de Cultura, que es una persona que no es funcionaria, que se excepcionó con arreglo a la legislación anterior, esta dirección es General de Cultura y Educación, es lo que se ha incluido ahora. Educación estaba dentro de las competencias del área. No recibe mayores competencias que las que ya tenía. Pero, en cualquier caso, en mi opinión, aquí se trata simplemente de aclarar un poco algo que ya existía. Y no veo que esa adaptación produzca ningún problema. La Dirección General de Turismo y Convención Buró
Pues se trata de cambiar la palabra convención buró por promoción de la ciudad. Bajo mi punto de vista, no creo que tampoco suponga un cambio, porque además las funciones son exactamente las mismas. La Dirección General de Derechos Sociales y Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo se le ha incluido las funciones de una nueva, las funciones de una anterior Dirección General. Yo entiendo que quizás aquí no es una mera adaptación, sino que supone una suma pero cabría la posibilidad legal que en vez de haber hecho esto, se hubiera hecho, en mi opinión, hubiera sido más correcto, bajo mi punto de vista, porque esto ya tendríamos que analizar si esto ha habido un cambio o no ha habido un cambio. Era tan fácil como que a este director general de Derechos Sociales y tal se le hubiera delegado estas competencias por la propia Junta de Gobierno. Es decir, quiero decir que bajo el punto de vista, esto sí me ofrece cierta duda, lo tengo que decir, pero que si se hubiera hecho una delegación no hubiera supuesto, bajo mi punto de vista, ningún problema de legalidad. Y que el sentido de los directivos es siempre una eterna, diríamos, una eterna polémica si deben de ser funcionarios o si no lo deben de ser y tal. Lo que sí está claro que la tendencia es a que sea como una promoción de los funcionarios y de los directivos, y por eso no tiene ese carácter de eventualidad de las corporaciones como tiene el personal eventual con el cese. Los funcionarios, ustedes pueden ver el ejemplo, incluso leyes que se han desarrollado, como la Ley de Capitalidad de Madrid, que vino a sustituir para Madrid la Ley de Grandes Ciudades, pero recogiendo el mismo espíritu, queda claro que el funcionario, o sea, que el director general no cesa con el cambio de corporación. Puede cesar en cualquier momento. Entonces, ustedes entran ya en un debate político, esa ya no es mi cuestión, que debía de o no de haberse cesado, por supuesto, todas sus opiniones a mí me merecen el mismo respeto políticamente hablando, pero del punto de vista formal, exceptuando esta Dirección General de Derechos Sociales y tal, que adiciona el contenido de una anterior dirección, pues si no sé, sí, a mí me ofrece cierta duda de que eso no sea una nueva Dirección General y que entonces sería más correcto y no plantearía ningún problema legal si en vez de esto lo que se haría es delegarle esas funciones. Y quiero decir que a partir de ahora hay que hacer una modificación del reglamento orgánico para regular los supuestos en que no sean funcionarios y que eso no es algo totalmente, diríamos, discrecional de nadie, que ya tenemos alguna jurisprudencia que fija el camino, como es sentencia del Tribunal Supremo del 2010, referida a la LOFAGE, pero es que nosotros en la LOFAGE es donde bebemos para el tema de los directivos. Y solo por decirle un párrafo, porque sea significativo, como todos tendremos que trabajar en el reglamento orgánico, cuáles son los criterios que ya da el Tribunal Supremo. Dice, esta doctrina que acaba de exponerse pone de manifiesto que cualquier excepción que sea establecida a la regla general de reserva funcionarial exigirá, para poder ser considerada válida, que se apoye en hechos objetivos y concretos, y no bastarán consideraciones abstractas o genéricos juicios de valor. Y esa objetividad y concreción habrá de ser constatada principalmente en las singulares funciones que tenga atribuida la Dirección General, de que en cada caso se trate que habrán de exteriorizar unos concretos cometidos, cuya extraordinaria naturaleza haga bien visible en la conveniencia, en aras de un mejor desempeño, de no limitar el ámbito de los posibles titulares solamente a los cuerpos de funcionarios y ampliarlo a personas que, a pesar de no tener la condición funcionarial, puedan ofrecer una superior idoneidad para esos cometidos extraordinarios. No es un cheque en blanco, sino es unos criterios objetivos, como dice el tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario general. Siempre viene bien para todos, los grupos, nosotros también, oír estos criterios y tenerlos en cuenta, como es natural. Pasamos al punto 5, conocimiento del Pleno del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local sobre propuesta de aprobación de determinación del número y régimen del personal eventual.
En principio, en este tema también ya había anunciado en Junta de Portavoces de intervenciones. No sé si el mismo mecanismo de intervenciones, ya no, por parte del Grupo Podemos, perdón, Málaga ahora. ¿Sí? ¿Quiere intervenir? Adelante. Puede tomar la palabra cuando quiera. Bueno, pero disculpa. Entendemos que en el recorte de los gastos para los puestos, digamos, eventuales, en los cuales se quedan reducidos a 29 directores técnicos y 5 técnicos de asesoramiento para los grupos políticos, realmente hay un entorpecimiento de la función que realiza la oposición y realmente estamos perjudicando el buen gobierno cuando se reducen los medios para que la oposición pueda realizar su trabajo. Es cierto que tampoco nos parece correcto que se pueda compensar de otra forma esas reducciones de personal eventual. Creemos que realmente debe dotarse del personal necesario para realizar su función de la manera ordinaria y quizá había que priorizar cuáles son, donde deben realizarse los recortes del personal eventual y consideramos que la oposición tiene que realizar el trabajo y un solo técnico consideramos insuficiente. Pero también es cierto que esa dotación compensatoria no nos parece la mejor fórmula, no nos parece el camino adecuado y por ello, bueno, pues entendemos que debiera de haberse buscado otra manera. Algunos órganos de la Administración además viven situaciones kafkianas en las cuales hay también un montón de cargos y situaciones de personal laboral que ha sido promocionado de manera incorrecta. Consideramos que ahí también deben hacerse una serie de ajustes y de recortes, igual por supuesto que los sueldos de los gerentes, ya se ha hablado de ese tema, pero centrándome en el tema, queremos incidir en que la falta de reconocimiento de la labor de la oposición se muestra cuando se recorta la posibilidad de tener, por ejemplo, un administrativo necesario para el tema del cargo, o sea, para realizar las funciones, para llevar a cabo la contabilidad de la forma adecuada como intervención puede requerir en cada momento y que con un solo técnico en un grupo municipal no se puede operar en condiciones. Ahora bien, pues también denunciamos que la manera de suplirlo no es dotando de más cantidad a los grupos políticos, no nos parece adecuado, no nos parece el camino y consideramos que además todos los trabajadores deben estar cubiertos con las mismas garantías. Por supuesto, también abogamos que, como se acordó subir la dedicación parcial, consideramos los derechos laborales importantes y que todos los concejales pudieran tener el derecho de su seguridad social. Consideramos que es una prioridad, por eso sí que estamos de acuerdo en la ampliación de la dedicación parcial al máximo posible que permita la ley, porque entendemos que la ley, al reducir reducir al 22 dedicación exclusiva, está violentando un poco la posibilidad de realizar ese trabajo también por los concejales de la oposición, puesto que el equipo de gobierno no puede reducir la exclusividad y es a la oposición a la que se le daña cuando consideramos que también podían bajarse los sueldos los concejales para tener un sueldo digno, por supuesto, pero con todos los derechos laborales. Damos importancia a esa parte, derechos laborales sí, sueldos altos y sueldos alejados de la realidad social no. Y con eso pues manifestamos nuestra disconformidad. Gracias, señor doctor Galvo. Señora Gámez, tiene la palabra. Sí, quiero recordar que el Partido Socialista siempre abogó por que hubiera una reducción sustancial, al menos del 50%, del personal de libre designación y de confianza de la corporación. En ese sentido, aunque no hemos ido tan allá, el acuerdo de investidura, al menos, celebramos que se quedara en una parte, una reducción del 50% del personal eventual. Y esa reducción era contundente. Dice el acuerdo, se amortizarán categóricamente el 50% de los cargos de confianza, incluyendo las direcciones de distrito, y esto habría que hacerlo antes del final de diciembre del año. Pues bien, nos encontramos con un acuerdo que traemos a este pleno y que dice así, que esa reducción que era categórica y clara y contundente, ahora se dice: dicho número se mantendrá hasta el 31 de diciembre. A partir de ese momento, dicho número podrá reducirse una vez se haya comprobado que la nueva estructura es adecuada para garantizar el buen funcionamiento de la corporación. A 12 días de un acuerdo de investidura que dice una cosa, nos encontramos un podrá y ya veremos. Esto no es realmente cambiar las cosas, ni esto es respetar el espíritu de un acuerdo del que no ha formado parte el Partido Socialista, pero que le es tan relevante como que el señor de la Torre es alcalde gracias a esto. Por lo tanto,
reducción del personal eventual, que para nosotros no es suficiente, pero es un punto de partida, debe ser y no debe ser, primero, un podrá, ni ya veremos, ni una excusa, un camino para recolocar concejales que no han salido en esta nueva corporación, de los cuales ya tenemos 4 recolocados de 6 que perdieron, el Partido Popular perdió en este cambio de corporación. Ni debe servir para aumentar sueldos, en el que 3 puestos de eventuales, 2 directores de distrito y una técnico de movilidad aumentan 6.000 en un caso, 7.000 en 2 casos euros sobre sus retribuciones previas. Esto, que alguien venga y me cuente, que es nueva política, que es recolocar a los que no salieron en la anterior en esta corporación como producto de las urnas, que esto es, en principio, una reducción contundente y a 12 días ya no es contundente y podrá ser otra cosa, y esto es una subida de retribuciones cuando los salarios en este país ahora, la mayoría, están en 15.500 euros y mantenemos retribuciones que están por encima de 80.000 y le subimos entre 6 y 7.000 euros brutos a las retribuciones de algunos de ellos. Por lo tanto, perpleja de ver cómo nada cambia o se empeora después. Por el Grupo Popular, señor Cortés, una palabra. Pues sí, señora Carmen, usted ha podido ver una lista de eventuales, ha podido comprobarlo en la prensa y yo voy hoy a sacar titulares. Costa del Sol, si puede, pide que se hagan públicos los nombramientos de los cargos de confianza en Marbella. Creo que gobierna el PSOE en Marbella. La vieja política del PSOE ocultándole a sus propios socios de gobierno quiénes son los cargos eventuales. El PSOE coloca en la Junta de Andalucía a un concejal que se cae de la lista. La vieja política del Partido Socialista de nuevo aquí. Hablamos de recortar. Subimos 3 consejerías nuevas. 3 por 8, 24. 24 más 3 directivos por consejería, 9. 33 cargos de confianza nuevos en la Junta de Andalucía. 33 del máximo nivel retributivo posible. La vieja política del Partido Socialista. Y los señores de Málaga ahora, también representados en la Junta, no veo yo que tenga beligerancia a la hora de la Junta de Andalucía. No, representados en la Junta, dicho. Seguimos. Colau recoloca a sus 10 gerentes. Dice, la nueva alcaldesa promociona los cargos afines a Barcelona en Comú. La vieja política. El Ayuntamiento de Madrid defiende que el fichaje del marido de la sobrina de Carmena es legal. La vieja política. Los gerentes contratados por Colau quedan exentos del código ético. La vieja política. Colau ficha al exsocialista Jordi Martí como gerente del ayuntamiento. El exconcejal del PSC que milita en las filas acepta la oferta a la futura alcaldesa. Otro recolocado. Elena Cortés, digo porque Izquierda Unida también se puede llevar alguna que otra idea, ha enchufado 80 directivos según los sindicatos. ¿Ustedes son los que me están diciendo a mí esto? ¿De verdad? ¿Esto es una broma? ¿Ustedes son los que nos están diciendo esto? Yo creo que a lo mejor habría que mirar dentro, y muy dentro, y cuando ya ustedes hayan barrido dentro, lleguen aquí y dennos lecciones de lo que quieran. Pero yo creo de verdad que las lecciones, cuando tienen que barrer dentro, en su propio partido, en su propia Junta de Andalucía, y ustedes en su movimiento anticasta y cambiándolo todo, por favor, gracias. Señor Zorrilla, quiere intervenir en el segundo turno. Gracias, presidente. No pensaba intervenir, pero por alusiones del señor Cortés, sobre un tema que, además de no tener nada que ver con lo que estamos hablando, es completamente falso. No sé si usted se basa en alguno de sus panfletos afines, ABC, La Razón, Libertad Digital o cualquier otro, pero lo que usted ha manifestado, además de ser rigurosamente falso, es además contrario a la realidad. La realidad es que cuando Elena Cortés, consejera de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, tomó posesión del cargo, lo que hizo fue reducir los altos cargos directivos. Precisamente en el ABRA, en la agencia que vino a sustituir a la SODE, se despidieron a 39 altos cargos que recurrieron judicialmente y que recientemente ha habido una resolución judicial dándole la razón
a la entonces consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Ustedes, además de manifestar cuestiones que son completamente falsas, se permiten mantener como cargos de libre designación en la Oficina de Grandes Infraestructuras al señor Francisco Ruiz, íntimo amigo del señor alcalde, en una oficina que además tiene las funciones completamente duplicadas con la Gerencia Municipal de Urbanismo, se superponen, no tiene especificidad ninguna ni tiene ninguna función que no cubra ya la Gerencia de Urbanismo. Ustedes se permiten mantener en la Oficina de Captación de Inversiones Internacionales al señor Mark Sanderson. ¿Recuerda usted? Este asesor que fue del Gobierno de Bush, tan afín ideológicamente a ustedes, y que, claro, quedó vacante cuando Obama gana las elecciones, y está al frente de una oficina cuyas funciones ya están cubiertas por ProMálaga. Se duplican funciones, se duplican los gastos simplemente para encontrar. Señora Torralbo. Bueno, ante todo recordarle, señor Melgoes, que su lectura... Bueno. Señor Torralbo, perdón, un momentito, el señor de nuevo quiere intervenir, es un turno. Adelante. Igual que el señor Zorrilla lo ha hecho, tiene derecho a hacerlo. Adelante. Bueno, vamos a ver. Nosotros firmamos un pacto para la investidura del alcalde. Usted, señora Gámez, enseña un papel que no sé dónde lo sacó, si lo sacó de algún medio de comunicación, o se lo está inventando usted, porque yo sí que le remito de nuevo lo publicado, que es un acuerdo de investidura con unas fechas clarísimas, que es 31 del 12 del 2015, algo que hemos conseguido y que ustedes no han sido capaces en 30 años de cambiarlo, porque nosotros tenemos voluntad de bajar primero los cargos de confianza y segundo poner el talento, cosa que en los viejos partidos como el suyo no hacen. Y esos ciudadanos Málaga. Y nosotros en 10 días estamos cambiando mucho más que todos ustedes durante 30 años. Así que permítame, por favor, luego ver ese documento donde dice la ampliación de no sé qué. No, luego me lo enseña, porque yo sí que tengo el acuerdo de investidura y no pone nada de lo que está usted diciendo. Muchas gracias. Sí, señora Torralbo. Sí. Bueno, pues eso, probable que revise la lectura, las manipulaciones, las malas interpretaciones, pero sobre todo que estudie un poquito de la política municipal para conocer con quién tiene enfrente. Somos una plataforma ciudadana exclusivamente de Málaga, que usamos un partido instrumental que se llama Málaga Ahora, escrito en el registro de partidos, y no tenemos ninguna vinculación con ninguna, ni subordinación, por supuesto, con ningún otro partido ni con ninguna otra plataforma. Somos autónomos y como tal tiene que entenderlo. Entonces ruego que, por favor, que atienda un poquito a las razones y que no utilice falacias que no vienen al caso. Pero es que estamos hablando del personal eventual, estamos hablando de unos supuestos acuerdos que se van a cumplir el 31 de diciembre, esperemos que no sean modificados tras unas elecciones generales que puedan modificar el plano político. Esperemos también que realmente se vaya más allá de estos cargos que se han dicho, porque existe también una estructura tan sumamente grande que de repente nos encontramos que en el 2014-2015 el director de la Casa Natal de Picasso se sube el sueldo porque se han fusionado varias competencias, pero es que si sobran competencias, sobran áreas, sobran estructuras, claro, justifico que las fusiono y subo el sueldo. Pero si realmente sobran, estaba diciendo la ley que sobran, que hay que recortarla. Lo que no se puede justificar una subida de sueldo en que ha unido varias áreas, porque realmente hay que reestructurar, cambiar y recortar. Y no se le puede pedir solamente a los ciudadanos, hay que dar ejemplo, ya está bien. Y no vamos a dar ejemplo nosotros tampoco, vamos a dar ejemplo todos los que estamos aquí, que para eso estamos, ¿no? Pues vamos a empezar ya, porque esto parece una mascarada y no es serio, la imagen que van a reflejar de que se están aprobando leyes que realmente no sirven para su función y no cumplen los requisitos que se les exigen. Señora Gámez. Señor Cortés, me encanta la solidez de sus argumentos. Usted pasa a decir, cuando yo afirmo esto es vieja política, usted dice, no es vieja política, pero es que otros lo hacen. Esa es la solidez de su gran argumento, aludiendo a ejemplos que ni siquiera son ciertos y, por lo tanto, aparte de ser infundados e inciertos y manipulados, lo que hace usted es decir, bueno, si otros lo hacen, nosotros también podemos aquí recolocar y seguir con lo que se venía haciendo hasta ahora. Y, señor Casal, lamento que usted no sepa que he leído
el acuerdo firmado por ustedes, el original, y no haya leído, me parece extremadamente grave, lo que viene a la documentación de este Pleno. La documentación de este Pleno dice así, y la reitero por segunda vez. Literalmente, acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno local que viene a este Pleno. A partir de ese momento, se refiere al 31 de diciembre, fecha que yo conozco y se lo he dicho, usted cree que no lo he pronunciado. Yo sé que la reducción está postergada al 31 de diciembre, señor Casal, lo sé perfectamente. Dice así, a partir de ese momento, dicho número podrá reducirse. No sé si usted estuvo de acuerdo en que se redactara esto así. Una vez se haya comprobado que la nueva estructura es adecuada. Es decir, usted firma un acuerdo con el Partido Popular para elegir alcalde y el primer documento en el primer pleno que se celebra después de la investidura le están diciendo a usted lo de tendrán que reducirse se va a quedar en un podrá y en un ya veremos. Por lo tanto, estoy hablando, mire, yo no sé si a usted le interesa que se respete el acuerdo, al Partido Socialista sí, no ha formado parte de él, pero le interesa que se respete porque la investidura del alcalde se la da ese documento y, por lo tanto, estaremos vigilantes a este acuerdo y estaremos exigiendo que vayamos más allá, porque eso es lo que nos han pedido los ciudadanos con las urnas. Y no, me parece que debamos ser cómplices ninguno, y creo que Voy a terminar la frase. ni de recolocaciones, ni más de lo mismo, ni de subidas de sueldo que ya eran absolutamente por encima de lo digno. Muchas gracias. El señor Cortés, tiene la palabra. Varias consideraciones. La primera, lo que se está aprobando es lo que le acaban de pasar, la ordenanza que usted ha firmado, el recibir, que es dar cuenta de los siguientes decretos de nombramiento. Esto es lo que usted está aprobando, no el papel ese que está ahí. Luego, si usted utiliza ese papel, me parece estupendo, pero esto es lo que se está aprobando, este punto, que es el listado de los cargos y las resoluciones de Junta de Gobierno que se han hecho. Segundo tema, Málaga ahora. Málaga ahora una plataforma ciudadana, tal, estupendo. Pero ¿ustedes creen que han sacado 4 concejales por ser una plataforma ciudadana que se acaba de crear? ¿De verdad? ¿De verdad que es por eso? ¿O es porque tienen un partido a nivel nacional que les respalda llamado Podemos? Porque si de verdad creen que ustedes no tienen nada que ver con Podemos o se avergüenzan de las siglas de Podemos, me parece a mí que sus votantes no estarán muy de acuerdo. Luego me parece muy bien que ustedes digan, yo no sé nada de lo que pase por ahí, pero cuando se presentaron eligiendo el color morado, etcétera, 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 no era precisamente porque se avergonzaran de sus siglas. Luego los ejemplos que les he puesto vienen muy, muy al pelo porque son lo que reflejan los votantes que le han elegido a ustedes y, por tanto, respeten la voluntad de sus votantes. Y no están respetando la voluntad de sus votantes en los sitios donde están gobernando o cogobernando, o peor todavía, donde guardan silencio de las tropelías que está cometiendo la Junta de Andalucía. Dicho esto, los dos, los directores o los que se han nombrado, que han sido exconcejales, se han nombrado en puestos que son directores técnicos de distrito hasta el 31, como cumple el acuerdo con Ciudadanos, y el director de Juventud, que ya venía de ser director de Juventud, por lo tanto, experiencia y demás abogados, perfectamente cumple su función a nivel técnico, y la directora de Igualdad, reconocida en el panorama de la participación y los ámbitos sociales, que viene de secretaria. Por tanto, son perfectamente cualificadas a nivel técnico para ocupar puestos técnicos. ¿O es que un concejal queda inhabilitado el día que sale de concejal para ocupar ningún puesto técnico? Si queda inhabilitado, espero que ustedes hagan lo mismo allá donde gobiernan y no me haga que tengo más titulares de prensa de ejemplos de concejales recolocados por el Partido Socialista. Estoy terminando. Para terminar la frase. Yo, terminado este debate, entiendo, si me permiten, aunque sea fuera del debate, quiero que quede constancia en acta la voluntad firme del equipo de gobierno de cumplir el acuerdo de investidura que hemos tenido días atrás realizado y que fue previo a la constitución de ese momento del 13 de junio. Quede constancia de ello en los términos exactos y con el alcance y decidida, digamos, voluntad y total voluntad de que así se ha cumplido. Pasamos al punto 6 del orden del día, que es exactamente conocimiento de los escritos de los grupos políticos municipales comunicando la constitución de los grupos y el nombramiento de portavoces, portavoces adjuntos y secretarios, un tema que todos conocen sobradamente y, por tanto, no entiendo que necesitemos parar más en él, ¿no?
Punto séptimo, propuesta de Alcaldía Presidencia sobre periodicidad de las sesiones ordinarias del Ayuntamiento Pleno. También es conocido en Junta de Portavoces, de todas maneras, esto es una propuesta que debiera ser sometida a votación, entiendo, para que quede desde el punto de vista formal aprobado y nos obligue a ello, ¿no? De modo que saben ustedes que es uno al mes, último jueves, 11, porque el mes de agosto realmente no hay. Pero excepcionalmente puede cambiarse de fecha, previo acuerdo de Junta de Portavoces. En esos términos sometemos a votación este punto séptimo. Comienza la votación. ...29 votos y una abstención. Punto octavo es la propuesta de alcaldía relativa al número, denominación, proporción de las comisiones permanentes y las especiales del Pleno. Conocimiento de las designaciones de los grupos políticos. Perdón, sobre este tema. Adelante. Solo apreciación de comisiones especiales. Hemos acordado en Junta de Portavoces su cambio, pero no lo tenemos en documentación. Sencillamente quiero hacer la salvedad de que hemos acordado que las comisiones especiales de una manera distinta a la que figuraba en la documentación del Pleno. Está aquí en la documentación que hay, ¿no? ¿No ha llegado? En la previa no, me imagino que después. Bien, lo lamento porque yo en el documento que tengo viene en el punto primero, lo leo, lo iba a decir, si me permiten, iba a entrar en explicar un poco este tema, que primero están las comisiones de Pleno, que son 4, inicialmente hablamos de 3, la de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Reactivación Económica, Promoción Empresarial, Fomento del Empleo, Turismo, etcétera. Luego la de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud, la de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad y la de Sostenibilidad Ambiental, que justamente estas dos últimas estaban inicialmente fusionadas. Y luego las 4 especiales, que eran 3 inicialmente, que son 4, son Comisión Especial de Cuentas, Comisión Especial de Colaboración con otras administraciones públicas, Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y Comisión Especial de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estas dos últimas son las que estaban antes fusionadas, que también ahora se dividen. El segundo punto de este tema es la composición de cada comisión. Esto ha sido también pactado y negociado. Hay 11 componentes, antes eran 9, en esta corporación son 11, 5 del Grupo Popular, que ostentará presidencia y vicepresidencia, 3 del Grupo Socialista, 1 del Grupo Ciudadanos, 1 del Grupo Málaga Ahora y 1 del Grupo Málaga para la Gente. Y luego viene la presidencia y vicepresidencia, de cuáles son, que viene ya dicho, proponer a las citadas comisiones que la primera sesión ordinaria asuman la delegación general de esas respectivas presidencias y que serían en la de Economía, Hacienda, etcétera, presidencia Carlos Conde, vicepresidencia María del Mar Martín Rojo, en Derechos Sociales, presidencia Julio Andrade, vicepresidencia Gema del Corral, Ordenación del Territorio, presidencia señor Pomares, vicepresidencia Elvira Maeso, en Sostenibilidad Ambiental, presidencia Raúl Jiménez, vicepresidencia Teresa Porras. Y quiero dejar claro también, que no sé si está aquí escrito, supongo, si no quede constancia en acta, que las comisiones especiales, lo que hemos hablado, y queda constancia en este acta, es que las presidencias sean rotatorias. Y todos los grupos van a presidir, al final, todas las comisiones especiales, de tal manera que cada comisión dirá, y podemos hablar, cómo se arranca. Se arranca hay 4 comisiones y 5 grupos, uno se queda sin presidir, pero al cabo de un año o de 6 meses, el tiempo que cada comisión establezca, se haría esa. Queremos que todos los grupos tengan la posibilidad. Yo quiero dejar muy claro que en cuanto a transparencia, estar presente en todos los órganos de gestión de todos los organismos, sean empresas, sean organismos autónomos, facilita normalmente la transparencia, pero lo que queremos es dar más paso en ese camino, porque queremos que este ayuntamiento, que ya es muy en vanguardia en materia de transparencia, el más alto índice en Andalucía, lo sea en España también. Y, bueno, si puede ser en el mundo, queridos amigos. No pongamos límites a esos objetivos. Entonces, en esos términos, sometemos a votación. Comienza la votación. Disculpa un momentito, voy a intervenir un minuto. ¿Cómo no, señor Torralbo? Nosotros propusimos que fueran más comisiones y se cedió en cuanto a que se puso una 4ª comisión informativa ordinaria.
realmente nos resulta insuficiente y queremos manifestarnos que porque la forma de trabajar nos lo va a impedir, la forma que nosotros tenemos de trabajar de manera más colectiva, más repartida el trabajo y más así, el hecho de reducir las comisiones nos lo dificulta, el hecho de que haya tantas competencias, pero también el número de mociones que quede reducido al reducir las comisiones nos parece importante. Por eso queremos que, tal como se habló, se revise también el número de mociones en cada comisión va a haber, porque al reducirse a la mitad, porque estamos hablando que se ha reducido, entendíamos que el equipo de gobierno, al ser menos concejales, debía de reducir las comisiones, pero ha sido una reducción muy grande y además supone que el número de mociones quedamos reducido. Entonces, bueno, pues queremos manifestar que nos parecen excesivamente pocas y que además el número de mociones va a quedar muy reducido y que eso en el reglamento se revise si fuera conveniente. Gracias. Lo tendremos en cuenta, lógicamente, ese tema. Pero la reducción de comisiones respondía también a un planteamiento que recordamos de la anterior corporación, que había alguna demanda, no sé, del Grupo Socialista, que a veces era difícil con los efectivos, más son los mismos que ahora, en definitiva, para el Grupo Socialista estar presente en la dinámica de comisiones y distintos órganos, ¿no? Mientras más comisiones, eso es lo que me llegó noticias del tema. Pero bueno, quizás esté yo entonces equivocado, pero se trataba de hacerlo más fácil. Es verdad que hay aparentemente, y es verdad también, no aparentemente, realmente, si hay menos comisiones, menos oportunidades de mociones. Bueno, trataremos de ser en eso con la flexibilidad lógica y tratando de que no se alarguen, que no se eternicen demasiado, ¿no? Bien, sometemos a votación este punto. Por tanto, los términos de aclaración que he hecho, comienza la votación. ¿27 votos a favor y 4 abstenciones? Quiero aclarar que en el texto escrito, acabo de leer el punto cuarto, es donde viene lo del carácter rotatorio de las presidencias, el cuarto de los puntos de este punto octavo del orden del día. Pasaríamos al punto 9, que es propuesta sobre la periodicidad de las secciones de las comisiones. Ya los representantes hemos entendido que todo el mundo los conoce y están aprobados también, incorporados por el propio Pleno a la dinámica ya las comisiones en condiciones de reunirse. Y en cuanto a la periodicidad, se plantea en la semana anterior a la celebración del Pleno con arreglo a la siguiente distribución. Hay una excepción que quedará claro, que es la de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud los lunes de esa semana anterior, la del Pleno de Sostenibilidad Medioambiental el martes, la de la Comisión de Pleno de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad el miércoles, y la de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, para la reactivación económica, promoción empresarial, fomento del empleo y turismo, los lunes de la misma semana del Pleno. Ya en la anterior corporación, recuerdan ustedes, los que son concejales de antes y ahora, que hacíamos economía siempre el lunes del Pleno, de la semana del Pleno, porque siempre hay temas que puede la dinámica de la propia vida municipal aconsejar que puedan integrarse en el Pleno y tienen que pasar por la comisión, y a la manera de ser la última oportunidad, de estar más cerca del propio Pleno, ¿no? Lo mantendríamos ese hecho, ¿no? Siempre a las 10 de la mañana, preferentemente en horario de mañana, y comenzando a las 10, salvo que la comisión, más consensuada, dijera otra cuestión, ¿no? Y las comisiones especiales establecerán mediante un acuerdo adoptado en su seno el régimen y periodicidad de sus sesiones ordinarias. En esos términos se somete a votación. Unanimidad. El punto 10 es la propuesta de la guía sobre el régimen de dedicación de los miembros de la corporación. Este tema sé que ha sido negociado, hablado y entiendo que pactado, y que cada grupo hace ya su propuesta de los nombres concretos que tiene la dedicación exclusiva o la dedicación parcial, o que tenga asistencia a pleno, porque entiendo en esos casos que tendrán a la mejor representación en Diputación Provincial, supongo que es así, ¿no? Yo creo que no es necesario entrar en el detalle de los nombres, todos los conocen perfectamente, saben también que se ha buscado con flexibilidad que la dedicación parcial no suponga un menor estímulo para la tarea al Ayuntamiento. Tenemos un límite legal que nos condiciona de 22 en total. Parece lógico que haya una
hacía alusión antes la señora Torralbo a ello, pero parece lógico que el equipo de gobierno tenga dedicación exclusiva por la tarea de área y distrito que le corresponde, y hemos tratado que las dedicaciones parciales, como decía, pues tengan efectivamente un límite de remuneración que le permitiera tener la máxima dedicación, casi exclusiva, si me permite, ¿no? Tratando de que de esta forma, y no es fraude de ley, permítame este comentario, sino tratar de utilizar las posibilidades que la ley permite, podamos tener en la vida del funcionamiento de la corporación el máximo estímulo en el trabajo tanto del equipo de gobierno como en el trabajo de los grupos de oposición, que los otros 4 grupos tienen, lógicamente, que sentirse amparados, estimulados y facilitados en su tarea y en su trabajo, ¿no? En esos términos, por tanto, someteríamos a votación este punto 10 del orden del día. Comienza la votación. Unanimidad. El punto 11, información del equipo de gobierno, me pasan 2 folios de lectura, que lo haré con toda la velocidad, aunque yo... se ha repartido, lo tienen ustedes. Yo creo que esto además está en la prensa, ¿no? Es un tema que ha sido conocido por la prensa, lo digo por ahorrarnos la lectura de ello, que son los nombramientos que se ha hecho de personal eventual, que ha estado en el debate o conocimiento de los puntos anteriores. Y yo añadiría el acuerdo adoptado a la propuesta relativa a la sustitución por ausencia de corporación, que son temas quizá que han pasado más desapercibidos. Voy a añadir lo que no son temas de nombramiento, dar cuenta de resolución por la que se dispone a utilizar el mismo orden y criterio establecido en el acuerdo del 16 de junio del 15 en relación a la sustitución por ausencia de concejales, y acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, la sección extraordinaria y urgente del 19 de junio, en relación a la propuesta de la ley de presidencia relativa al cese del Coordinador General de Seguridad y su nombramiento como Director General de Seguridad y Equipamientos Municipales y Municipales, y dar cuenta de un acuerdo de la Junta de Gobierno del 19 de junio respecto a la propuesta de la ley de presidencia al cese de la Directora General de Igualdad de Oportunidades, que realmente respondía a una dimisión de la señora Directora General. Y nada más, terminado todos los puntos del orden del día, estamos en condiciones de levantar la sesión. Muchas gracias.